6 de mayo, qué buen día para recordar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Naciones Unidas establece fechas para muchos de los derechos humanos, precisamente para sensibilizar a la opinión pública internacional sobre la validez, sobre la importancia de esos derechos en el mundo y sobre todo para llamar la atención sobre aquellos países en los cuales esos derechos fundamentales se violan. Es el caso de Cuba. En Cuba la libertad de expresión está fuertemente coartada y esto desencadena una serie de procesos que yo diría que concluyen con un proceso de embrutecimiento sistemático de la población. No se tiene libertad de expresión, es decir, uno no tiene derecho a informarse, uno no tiene derecho a formarse una opinión, uno no tiene derecho tampoco a difundir la opinión que cree. Esta es la definición de libertad de expresión. En Cuba esto está fuertemente coartado y además fuertemente reprimido. Pero entonces tenemos que tampoco hay libertad de prensa. Hay una prensa monopólica estatal dirigida por el Partido Comunista, el Partido Único, y por lo tanto tenemos una prensa que desinforma, que edulcora la realidad y que sistemáticamente nos está vendiendo un país que no existe. Entonces eso es muy chocante para la ciudadanía cubana porque efectivamente usted nunca se entera de la realidad que ocurre en el país cuando lee la prensa oficial. Nunca se entera. Es decir, la realidad que está plasmada allí es una propaganda muy inventiva, pero nunca tiene nada que ver con la realidad del país. Entonces eso es muy frustrante a nivel ciudadano. Es decir, que no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, y entonces tenemos toda una serie de personas que se dedican a hacer periodismo independiente que son fuertemente represaliadas. Es decir, no se les confisca los instrumentos de trabajo, las cámaras, las laptops, es decir, todos sus instrumentos de trabajo se les confisca sistemáticamente. Pueden tener causas penales, sobre todo, y últimamente se está utilizando un delito del Código Penal cubano que es la usurpación de capacidad legal. Es decir, que a los periodistas independientes se les acusa de una figura penal que sería más o menos lo que se utiliza contra los estafadores, ¿no? Entonces, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, y aquellos ciudadanos que sí se comprometen a buscar la información y a brindarla en los medios, digamos que de prensa internacionales, pues son fuertemente represaliados. Pero entonces esto sigue la cadena, porque efectivamente si no hay libertad de expresión y si tenemos una prensa que nunca muestra la realidad, ni el ciudadano nunca se ve retratado, ni nunca ve los problemas de la sociedad en esa prensa, tenemos un acceso a Internet extraordinariamente precario. Solo el 5% de la población cubana tiene acceso a Internet, a la red de redes, es decir, a poder, digamos que navegar por toda la red de redes, el 5% de la población. Pero de ese 5%, solo el 1% tiene acceso a banda ancha. Es decir, que estamos en la prehistoria de Internet en Cuba. El gobierno dice que es un problema de que no tiene los recursos materiales y financieros suficientes para desarrollar Internet. Todos los ciudadanos sabemos que eso no es así. Es decir, que uno de los pilares fundamentales de una dictadura es controlar la información. Y si en otras dictaduras no totalitarias puede haber algunos medios de prensa relativamente autónomos, en el caso de la dictadura cubana no hay medios autónomos a no ser esos que surgen
a nivel de, es decir, en la red de internet y en el exterior del país. Por lo tanto, entonces estamos frente a una sistemática desinformación de la ciudadanía. Desinformación de los hechos que ocurren, pero también desinformación de las políticas públicas. Es decir, estamos frente a un gobierno que no rinde cuenta y que no publica las políticas que implementa, ni hay evaluaciones posibles de las políticas que implementa, si son certeras o no son certeras. Es decir, que toda esta falta de libertad de expresión y de libertad de prensa va sencillamente, es una política sistemática que va embruteciendo a la población. Entonces pasamos a la libertad cultural, que es otro derecho humano. Estoy hablando de derechos fundamentales. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de creación cultural. En Cuba no existe la libertad de creación cultural. Por eso, generaciones tras generaciones de artistas, intelectuales, dramaturgos, escritores, han tenido que emigrar o se han quedado en el incilio. Esta es una palabra que quizás ustedes no manejen como nosotros. El incilio para los cubanos es hablar que se marginalizan, es decir, son expulsados a los bordes de la sociedad. No tienen posibilidades de lograr empleo, no tienen posibilidades de ejercer su profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no existe libertad de creación cultural y como seguramente ustedes habrán leído, la política cultural de la Revolución Cubana empezó en 1961, se definió en el evento de la reunión de los escritores en la Biblioteca Nacional con Fidel Castro. Y Fidel Castro en aquel momento definió que la política sería dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Siempre se asemeja mucho esa frase a algo que también dijo Mussolini. Pero en definitiva, como una dictadura totalitaria, bueno, pues la revolución es lo mismo que la patria es lo mismo que la nación es lo mismo que el socialismo y el socialismo es lo mismo que el líder. De manera tal que al final todos los intelectuales entendieron perfectamente bien que lo que no podía era criticarse nada de lo que dijera el líder de turno. Esa era la revolución. Eso trajo un empobrecimiento de la producción cultural y una cantidad de represalias a generaciones distintas que se mantiene intacto hasta hoy. Es decir, hoy, bajo el gobierno de Raúl Castro, se mantiene exactamente la misma política de represión y los últimos casos hay muchos conocidos internacionalmente porque han sido realmente un escándalo internacional. El asunto de censurar películas como Santa y Andrés, censurar películas o documentales como Nadie, y además todo el movimiento de los cineastas que están tratando hace 3 años de que aprueben una ley de cine para ver si les fijan los deberes y derechos de manera tal que ellos puedan hacer algo al margen del ICAI y puedan tener producciones independientes. Eso no lo han logrado. Pero por otra parte también, cuando yo me refiero a la ausencia de libertad de creación cultural, tenemos el caso de Juan Carlos Cremata, que puso una obra de teatro de Ionesco, El Rey se muere, y sencillamente empezó un proceso de represión que primero la suspendieron, después los expulsaron a él, es decir, le quitaron el empleo y terminó, bueno, en el exilio. Porque lo que sucede es efectivamente eso, es decir, que ¿cuáles son las consecuencias de no tener libertad de creación cultural, de no tener libertad de expresión, de no tener libertad de prensa? Bueno, pues que se va colocando al ciudadano en la marginación social, en la cárcel, en la pérdida del puesto de trabajo o en el exilio. Es decir, tienes pocas posibilidades dentro del país de sobrevivir.
Y el precio a sobrevivir dentro es efectivamente ser permanentemente represaliado. Pero también la falta de libertad se constata en la producción de las ciencias sociales. Es decir, que la investigación científica tampoco es libre. Todo el área que tiene que ver con la investigación económica y social o los problemas sociales tiene una fuerte mordaza y una fuerte censura. ¿Cómo se aplica esto? En primer lugar, el gobierno esconde una cantidad de cifras vitales para hacer los análisis. Es decir, hace 20 años que Cuba no puede, es decir, no publica índices de pobreza, índices de desigualdad social, no publica el costo de la canasta básica, no publica ni tampoco admite un salario mínimo. Es decir que, en primer lugar, la estrategia para que no se desarrolle una producción intelectual sobre los problemas sociales es no doy información. Entonces, ¿eso qué pasa? Bueno, que los investigadores entonces tienen que ir buscando y deduciendo cifras o no poder analizar el tema o quedarse en la periferia de los problemas o hacer análisis cualitativos que no se pueden generalizar. En fin, que es una manera de maniatar, es una manera de amordazar la investigación científica. Pero otro mecanismo que se tiene es que el acceso a la producción intelectual extranjera y sobre todo de todos los que escribimos sobre Cuba, que estamos en el extranjero, estamos prohibidos en Cuba. Usted va a la biblioteca de las universidades y a la Universidad Central, y a la Biblioteca Central en La Habana y a todas las bibliotecas del resto del país y no aparecemos en los catálogos. Pero bueno, que yo no aparezca, yo soy menos conocida, pero un intelectual como Carmelo Mesa Lago, que es un investigador, digamos que valiosísimo y de una treintena de libros y ya es una persona que se ha dedicado durante décadas a la producción intelectual. Bueno, pues eso no se puede leer en Cuba. ¿Dónde están esos libros de Mesa Lago, si hay alguno? Bueno, pues en una reserva que tienen las bibliotecas, que es una reserva especial a la cual hay que pedir permiso y tener permiso del partido para poder acceder a esas fuentes. Sistemáticamente, para acceder a esas fuentes, lo que ha sucedido es que se encarga a determinados intelectuales que lean a esos autores para hacerles una crítica y efectivamente denigrarlos como investigadores, ¿no? Esto es un mecanismo copiado exactamente del socialismo real soviético. Esto que les estoy diciendo. Es decir, los intelectuales, los artistas y los investigadores de ciencias sociales en la ex Unión Soviética y en el resto de los países del socialismo real de Europa sufrieron los mismos mecanismos que estoy explicando que se aplican para la censura de la creación cultural y de la investigación científica, y efectivamente la misma acotación con relación a la falta de libertad de expresión y a la falta de libertad de prensa. Pero como ven, esta cadena de prohibiciones lo que hace es desinformar a la población, impedir el desarrollo de análisis de las políticas públicas, impedir el control de la ciudadanía sobre la sociedad en la que vive, desconocerla, desconocer los mecanismos posibles de cambiar las cosas. Entonces, por eso muchas veces se habla en la prensa transnacional cubana y se critica mucho que la población es muy apática. Bueno, pero es que tú has generado sistemáticamente el miedo a que las personas busquen información, se formen un criterio y lo expresen, que son los tres elementos de la libertad de expresión. Has impedido sistemáticamente con tus políticas expresas en contra de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de creación cultural y de la ausencia de libertad o la mordaza a la investigación social. Yo creo que todos los que estemos interesados en algunos cambios, en cambios radicales, en cambios necesarios, los cambios necesarios para Cuba, tenemos que tomar conciencia de
qué importancia tiene la libertad de expresión como derecho humano y qué necesidad y qué, digamos, imperioso es el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Es decir, estos no son derechos de segunda o de tercera generación, son de primera generación y conducen efectivamente a que la población se convierta en apática, algo que yo no creo realmente. Es decir, mañana cambian las condiciones y las reglas del juego y nadie va a estar apático. Hoy están apáticos porque están bajo un régimen de represión, pero cuando esa represión no exista, no va a haber tal apatía ciudadana. Pero bueno, se ha estado sistemáticamente con una política de empobrecer, embrutecer a la población, embrutecerla en los dos sentidos, es decir, maltratarla y respetarla y desinformarla. Yo creo que en eso se resume toda la importancia de algo que puede ser tan pequeño como la libertad de expresión. No, es que la ausencia de libertad de expresión atraviesa todos los aspectos de la sociedad hasta dejarnos como ciudadanos absolutamente desarmados. No sé si quieren hablar, quieren preguntar algo, yo terminaría acá. Y les quiero contar una anécdota antes de terminar de cómo conocí el grupo que vamos a ver a continuación de Porno para Ricardo. No los he conocido personalmente, pero la primera vez que los escuché fue fuera de Cuba. Y era una canción muy contestataria, muy irreverente. Y sin embargo lo que me produjo fue una carcajada. A mí y a varios cubanos que estábamos juntos y que no habíamos oído ese grupo nunca, cuando escuchamos esa canción tan irreverente, fue tan importante para nosotros porque era como el grito que nosotros hubiéramos querido dar y no habíamos podido hacerlo. Así que para mí Porno para Ricardo es un ejemplo en la música de la represión cultural, que bien poco, es decir, los músicos se han cuidado muchísimo de entrar en un planteo contestatario. Así que yo respeto muchísimo ese grupo y además lo disfruto mucho y sé que tienen un valor adicional a la música que producen y es su posición ciudadana.